¿Sabías que hay frases que los españoles repetimos todo el tiempo y que reflejan nuestra cultura, nuestro idioma también, pero que los alemanes jamás utilizarían? Y lo que ocurre es los típicos malentendidos, porque aunque entiendas el idioma, si no entiendes la cultura, no va a funcionar bien. Vamos con esas 10 frases que vas a descubrir conmigo hoy. Vamos allá. La primera frase es: pasa, pasa, que no muerdo. Es el sentido del humor español, donde esa cercanía hace que se cree un ambiente amigable, donde lo primero que haces al escuchar eso es sonreír. El problema es que un alemán, si escucha eso, diría, pero bueno, a ver, que yo no voy a morder, no, ¿qué pasa aquí? Ese sentido del humor en esa situación no es ni divertida ni lógica para ellos. La segunda frase tiene que ver con el imperativo. Segunda frase: cállate un momento. Es todo un clásico. Cállate, déjame hablar, espérate un poco. Todos esos imperativos son tremendos. En español lo utilizamos mucho y es una forma de decir, eres mi amigo, tenemos una cercanía, tenemos esa confianza para comunicar de esta forma. Es realmente un gesto positivo. Claro, siempre que venga acompañado de una sonrisa. También hay otros contextos. Pero esto los alemanes no lo entienden. Y yo recuerdo muchísimos problemas que tuve al principio en Alemania, simplemente porque yo no entendía por qué las personas se enfadaban conmigo por ser yo tan directa y mal educada, cuando para mí era, pero si estoy siendo amigable, directa, cercana con mi tono de voz, pero no, aunque pongas el mejor tono de voz, no utilices el imperativo. ¿Qué dirían los alemanes? Darf ich kurz was sagen? Algo más neutro, más tolerante quizás a la hora de quiero decir algo, pero no se imponen. Cállate, déjame hablar ahora. Y es cierto. Si te está gustando este vídeo con estas maravillosas frases que estás reconociendo, dale por favor al like, porque me vas a ayudar muchísimo en mi canal para crear también nuevo contenido. Recuerda suscribirte también. Seguimos con los imperativos y la función tan importante que tienen en español, que simbolizan una cosa, y en alemán, donde solamente se utilizan cuando es necesario porque es una orden. Si no, siempre se va a formular la expresión de una forma condicional, de forma con mucho tacto, vamos a decirlo así, para no ofender a la persona. Cosa que a mí me parece muy bonito también. Las dos cosas me gustan, ese es mi problema también a veces, que no puedo elegir entre una cosa y la otra, porque veo en todo ventajas y desventajas. Importante es aplicar el código correcto cuando estés hablando con la persona que mantiene ese código y no confundirte con el código en el otro idioma, de lo que puede llegar a pasar. Siguiente frase: ¿no te lo vas a acabar? Pásamelo, dámelo. Situación: estamos comiendo todos juntos y ves que tu compañero pues no se acaba el plato, hay algo que deja, no le apetece, y lo primero que se te ocurre en español es decirle, a mí me gusta, yo me lo como. En Alemania es algo muy feo. Nadie te va a decir que no, pero vas a notar una extrañeza en la cara de la persona y te vas a dar cuenta que metiste la pata. ¿Por qué? Porque Alemania se valora realmente la autonomía. Cada persona pide su plato, paga su plato, crea un mundo para él con distancia, con espacio, cosa que también está muy bien.
Lo otro sería una invasión, porque te voy a dar mi plato, a no ser que la persona te lo ofrezca. Entonces sí. Sí, es muy curioso. Por cierto, quiero recordarte una cosa que a mí me pasó, increíble. Cuando un alemán... Ah, claro, pero esto es para el vídeo que voy a hacer próximamente, que voy a poner aquí arriba, con frases que los alemanes dicen y que un español pues va a malinterpretar automáticamente. No te digo el secreto. Te lo cuento en este vídeo que vas a ver próximamente. Seguimos con la siguiente frase. Otra frase típica, felicidades. En español se utiliza en muchos contextos. Por ejemplo, cuando tienes un bebé o te mudas de casa, cambias de trabajo. En muchas situaciones positivas vas a decir esta palabra, felicidades. En alemán solo se deja para el momento del cumpleaños. Por cierto, el cumpleaños, nunca se felicita a las personas antes de su cumpleaños, trae muy mala suerte en Alemania. En su cumpleaños vas a utilizar felicidades, lo vas a hacer, por ejemplo, en una boda también, o cuando reciben pues un certificado por sus estudios, ¿no? Acontecimientos más importantes. En español lo utilizamos de forma más generosa también, porque nos gusta subrayar las cosas positivas que pasan en la vida, quizás esa actitud más abierta, más de color rosa, puede ser. También el elemento emocional es muy importante. Cuando dices felicidades, te estás alegrando con la persona, lo expresas, está bien visto, es deseable y se hace muchísimo más que en Alemania, donde cada uno es más reservado con las emociones. Bueno, en su familia quizás no, pero con otras personas que desconocen, tienen ese espacio saludable, sano, para no emocionarse, no exagerar, porque quizás tampoco sientan esas emociones tan fuertes. Los latinos quizás tampoco, pero lo expresan porque es un rasgo de nuestra cultura. El expresar las emociones está bien visto, es deseable. Tienes que hacerlo, lo aprendes desde pequeñito. Siguiente frase, tranquilo, lo apunto yo. Pero no coges ningún bolígrafo para apuntar nada. Y el alemán lo primero que haría sería, bueno, voy a apuntarlo para recordarlo. ¿El español lo va a recordar? Quizás sí, quizás no lo sabes. Pero eso ya crea una sensación de, esta persona, raro. En esta persona quizás no puedo confiar. ¿Se va a acordar de lo que le he dicho? ¿Va a cumplir su promesa? En cambio, en alemán, cuando te promete algo, lo va a cumplir. Porque si no, no te diría nada. Y eso es lo maravilloso. Sí, yo siempre valoro las dos culturas y realmente me quedo con lo positivo de las dos. Pero aunque no existe, porque es o una cosa o la otra. Bueno, tú me entiendes, porque si me estás escuchando, estás aprendiendo o ya sabes bien español y conoces esa dicotomía, esa doble vida de experiencias a veces encontradas, pero que en el fondo todos necesitamos ese elemento emocional, pero eso, también esa distancia de decir, bueno, no te conozco, espérate un poco, déjame que te conozca antes de confiar en ti. Otra frase típica, llámame cuando llegues. Bueno, esto es típico de los padres, que lo entiendo perfectamente, pero también con cualquier persona. Bueno, pues en Alemania no lo he escuchado nunca. Bueno, de la pareja sí, lógicamente, pero de personas ajenas no, porque realmente ellas confían en que vas a hacerlo todo bien. Eres autónoma, eres capaz. Y en el contexto más latino es como que siempre están preocupados por ti, pero también eso te hace sentir un poco más pequeño como persona, como entidad.
que no eres capaz, que tienes siempre que depender de otros o tu bienestar depende de otros, tienes que comunicar que estás bien para que la otra persona esté bien, te das cuenta, es un poco complicado todo, dependiendo de la cultura. Siguiente frase. Ya nos veremos, chao. Bien, no hay ningún plan. No es que estés pensando en quedar con esa persona, es una forma de hablar normal, pero en alemán va a pensar, vale, pues tenemos un encuentro próximamente, porque es lo que estás diciendo. Ten en cuenta, como español, hablando en alemán, que lo que digas tiene consecuencias. Es un reflejo de tu personalidad, de tu pensamiento, de tus actos. Si tus palabras no corresponden a tus actos después, vas a tener problemas con tu grupo de amigos porque no va a confiar en ti. Va a pensar, esta persona dice una cosa pero luego no lo hace. Malentendidos. Siguiente frase. No sé, lo que tú quieras. En español es genial. Esta persona está dispuesta a aceptar un plan. Perfecto. Es buena educación el dejar a la otra persona decidir por ti. Curiosamente en Alemania no lo es tanto porque es un indicador de que ¿no tienes opinión tú mismo? ¿No sabes qué hacer? En Alemania es muy importante dar la opinión personal. Aunque sea ligeramente parecida, tú dices lo que quieres. Creo que es un ejercicio muy saludable también. Y los alemanes lo interpretan si siempre dices, no importa, lo que tú quieras, de una persona sin carácter. Cuando no es cierto. Lo estamos haciendo porque somos educados, porque apreciamos a la otra persona y dejamos que decida por nosotros. Pero te das cuenta de que hay algo que falta. Tu posicionamiento en la relación con la otra persona es un poco de dependencia, ¿no? Lo que el otro quiere es lo que tú vas a hacer siempre. No. Bueno. La última frase es, te llamo y lo hablamos. Bien. Otra vez es la cuestión del tiempo. Los alemanes valoran mucho su tiempo. Los españoles también el tiempo que pasan con otras personas. Necesitamos esa unión personal, esa comunicación, hablar todo el rato, aunque no tengamos ningún tema interesante, pero el comunicar nos hace sentir bien. A los alemanes no les gusta porque si les llamas para hablar de nada, pues no tiene ningún sentido para ellos. Ellos prefieren que escribas un mensaje o un email, algo más concreto que reduzca el tiempo que pasas haciendo casi nada. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir con eso es que los alemanes aprecian tanto su tiempo que cuando comunican contigo van a comunicar de corazón lo que sienten, lo que piensan, sus objetivos en el futuro contigo, y no están para perder el tiempo hablando, comunicando sobre nada. Y las horas que pasamos al teléfono a veces sí que nos quita calidad de vida. Podríamos hacer cosas más interesantes. ¿O no? Vamos a ver. Estas han sido las 10 frases que dicen mucho los españoles. Los alemanes malinterpretan porque lo toman al pie de la letra y les resulta difícil también entendernos. Lo peor de todo es cuando utilizas estas frases traducidas al alemán y esperas que las personas tengan la misma reacción. No funciona. Por eso siempre en este canal te digo que es muy importante adquirir el idioma con las expresiones típicas en cada situación típica y no traducir, porque si empiezas a traducir en tu cabeza lo que quieres decir, lo que salga de tu boca no es que vaya a ser erróneo gramaticalmente, quizás sea perfecto según la gramática, pero vas a matar el código cultural porque no tienes en cuenta que
Los alemanes tienen una forma de decir las cosas bastante diferente y es importante aprender esto ya desde el principio. Lo aprendemos con frases estándar que siempre van a utilizar, por ejemplo, cuando quieren interrumpirte, cuando quieren pedirte algo, cuando dan su opinión. Aprende estas frases. Te voy a hacer también un vídeo con estas frases típicas para que empieces a integrarlas en tu vida como hablante de alemán y tengas el éxito que te mereces en tu viaje políglota. Hasta la próxima. Chao.